En la sesión de ayer por la tarde, los 3 vocales del Consejo de la Judicatura no fueron censurados ni destituidos por la Asamblea Nacional. Las bancadas del correísmo y del Partido Social Cristiano no alcanzaron los 92 votos necesarios en el juicio político más importante de lo que va del año. ¿Qué tesis o qué prácticas políticas se lograron imponer en esta agotadora sesión? Para responder estas dudas nos acompaña esta mañana Esteban Torres Cobo, integrante del Consejo de Administración Legislativa y coordinador del Partido Social Cristiano y aliados. Asambleísta Torres, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Carlos, a las órdenes. ¿Está dicha la última palabra en el juicio político contra el Consejo de la Judicatura? Bueno, evidentemente en un primer momento legislativo se agotó con la votación y queda abierta, si alguien lo quiere proponer en la próxima sesión, una reconsideración que podría evidentemente cambiar o mantener la decisión tomada por el Pleno. ¿Y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, debe reinstalar la sesión y plantear la reconsideración de la votación tal como lo permite el Código de la Función Legislativa, o es que tiene que algún legislador mocionar esa reconsideración, cerrarse la sesión? ¿Cómo quedaría esta última etapa del proceso? En una nueva sesión simplemente cualquier legislador puede mocionar la reconsideración y en virtud de que es la siguiente sesión, estos temas se tienen que tratar. Es curioso, no es que ayer se cerró la sesión abruptamente, nadie pidió la reconsideración. El gobierno festejaba con Pachacutic el resultado y se olvidaron ese momento de mocionar la reconsideración. Eso quiere decir que si la próxima sesión, que entiendo sería el martes, no se toque ese tema, el tema ya quedaría zanjado. Así es, esto solo se puede tratar en la siguiente sesión que sea convocada para el Pleno. Y asambleísta, hasta el martes hay cómo reconquistar los votos de Pachacutic. Bueno, habrá que ver qué pasa con Pachacutic, especialmente con los 5 legisladores, porque es muy curioso, sume usted 87 más 5 y le dé el número mágico y ahí entenderá por qué el Ejecutivo firmó un papelito sin importancia en la Fiscalía con la consigna de ayudar a quienes en un principio había denunciado de forma muy fuerte. Así que habrá que ver. Y si no hay votos, no hay votos. Eso sí, tenga la seguridad que ahora sí insistiremos con un juicio político a estos vocales del Consejo de la Judicatura por los famosos audios. Porque ayer en el debate, curiosamente, los legisladores decían, esa no es la causal, como que un juicio político no evaluara también la probidad y la honestidad del funcionario que está siendo sancionado e investigado. Ahora, asambleísta Cobo, ¿sería lícito este cabildeo adicional toda vez que hemos escuchado una cantidad de versiones sobre negociaciones, chantajes, gestiones personales del propio presidente de la Corte Nacional para descabezar a la Judicatura? Los asambleístas de gobierno han dicho que este fin de semana pudiera el correísmo y el Partido Social Cristiano intentar buscar los votos de Pachacutic para reconsiderar la votación el día martes. Bueno, la próxima semana va a ser muy curiosa, porque el gobierno por esta votación vendió hasta los muebles, al igual que el Consejo de la Judicatura. ¿Y qué Entonces sentido? Vamos a ver si la próxima semana les cumplen lo que les han ofrecido en direcciones provinciales, a nivel estatal, direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, qué más le habrán ofrecido y además ayudas en procesos que tiene cada uno de los legisladores. Y por eso va a estar muy curiosa e interesante la próxima semana, porque vamos a ver si les cumplen. Yo tengo la seguridad de que no les van a cumplir. Del otro lado también se escuchaba, asambleísta, que a los legisladores también se les ofrecía impunidad a lo largo de una nueva judicatura. Es decir, el toma y daca ha sido marca a lo largo de este proceso, y eso quizás es lo que deberíamos reflexionar, asambleísta. Eso es no entender para qué funciona el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano disciplinario y administrativo, jamás jurisdiccional. Y aquí no hay un juicio político a ningún juez, hay un juicio político al órgano administrativo de la justicia. Así que no hay posibilidad alguna ni de ayuda si alguien tiene un problema o de algún tipo de componente en este caso. ¿Por qué se debió censurar a los vocales de la Judicatura, asambleísta? ¿Cuál debería ser la gran lección que tiene que tener claro el Ecuador luego de estos hechos? Bueno, es muy curioso cómo nace este juicio. Este juicio nace presentado únicamente por UNES, sin el respaldo del Partido Social Cristiano. En el camino se da la coyuntura de la señora Yori, se comprueba la injerencia judicial en esos casos, específicamente en esas 2 medidas cautelares entre gallos y medianoche, que todos sabemos cómo se consiguieron, porque en las acciones de protección, cuando ya pudimos actuar en audiencia, logramos probar y ganar esas acciones, pero así nace este juicio.
Y en el camino, como le digo, se ve claramente la injerencia judicial y al menos para la bancada social cristiana ese fue el punto principal, más allá de que la causal jurídica era de sobra probada. Ahora, a ver, entonces eso quiere decir que lo que ustedes, lo que se buscaba en un inicio era analizar si fue correcta o no la evaluación de los jueces de la Corte Nacional en 2019 y no en 2020. Pero usted a eso le añade la manera en la que Llori planteó las medidas de acción para evitar su destitución. ¿Eso es lo que motiva, según ustedes, un juicio a la judicatura? A ver, la causal jurídica por la cual inicia el juicio está sobradamente probada. Ya, pero sobre eso no hubo votos, o al menos sobre eso fue la reflexión hasta hubo una la tarde reflexión inicial de no apoyar ese juicio por eso. Ya, okay. En el camino se comprueba con los audios la injerencia de estos sinvergüenzas, de estos vocales del Consejo de la Judicatura, presionando a los jueces de la Corte Provincial, intentando allanarnos los domicilios de algunos legisladores, y yo vi la orden con la que lo querían hacer en contra de mí, y ahí se comprueba evidentemente el nivel de podredumbre que tiene esta justicia. Nadie dice que antes las cosas estaban perfectas o que en el futuro las cosas van a estar muy bien. O que estaban peor, asambleístas. Pero no pueden estar tan podridas como están ahora. Y esa es suficiente motivación política y jurídica para tomar la decisión. ¿La judicatura de Murillo es peor que la de Gustavo Yalc, asambleísta? Yo creo que la justicia ha tenido problemas severos durante muchísimos años y décadas. Yalc con Murillo, digo. Habrán tenido aciertos de esta judicatura, la otra también, y por supuesto errores que se han criticado. Pero ¿cuál es la diferencia de la bancada social cristiana con el resto de bancadas? Que siempre hemos criticado eso y nos hemos opuesto. Lo curioso es que los que antes criticaban hoy aplauden, especialmente el gobierno, porque cuando las decisiones van en su beneficio, ahí sí les gusta tener una justicia manejada. Esa puede ser una doble moral, pero ayer, o mejor dicho, el miércoles, el presidente de la Judicatura decía que el asambleísta interpelante del PSC, el asambleísta Almeida, curiosamente fue uno de los diputados que se tumbó a la Corte Suprema de Justicia en el 2004. Es decir, lo consideraba un político experimentado para tumbarse a las justicias en el Ecuador. En esa defensa también hablaron de ética y curiosamente la única asambleísta que aplaudió fue el asambleísta Llori, ¿no? El momento de que el doctor Murillo dijo que ha actuado con ética en sus acciones. Tampoco desmintieron los audios. Es curioso. Dijeron que se obtuvieron de forma ilegal, pero jamás desmintieron la veracidad de esos audios. Así que para nosotros está comprobada la razón para censurar estos vocales. Es decir, asambleísta, ¿habría un nuevo intento de enjuiciar políticamente a la judicatura, esta vez por audios como el del vocal Juan José Morillo que circuló, ¿no es cierto?, en los últimos días, que se atribuye como presión directa sobre los jueces? Por supuesto, si este juicio no llega a prosperar, nosotros como bancada social cristiana anunciamos desde ya un juicio político por los audios, para ver ahí sí cuántos legisladores dicen no voy a tomar una decisión por eso. Y ellos serán los que tienen que responder a sus electores, porque una cosa es defender a santos y a santas, otra cosa es defender a estos vocales del Consejo de la Judicatura, empleados de Carondelet, que se ha comprobado cómo actúan en la justicia. Asambleísta, y el relato de que el objetivo era tomarse el control de la justicia a través de este tema en donde se acusó directamente al correísmo y a los socialcristianos, ¿dónde queda? Es el mismo ¿Cuál es la explicación? Es el mismo relato cansino y podrido del gobierno desde el año pasado. Vea usted, se decía que queríamos adelantar los juicios, no se ha adelantado ningún juicio. Los reemplazos de los vocales del Consejo de la Judicatura no los nombra la Asamblea, están nombrados desde hace más de 3 años, desde la época del Trujillato y por supuesto de una Asamblea con una configuración política distinta. Ninguna cuchara tiene ahí que meter la Asamblea, así que es uno de los relatos desesperados del gobierno que ayer festejó a viva voz y con golpes en el pecho con Pachacutic, que sostuvieron a sus empleados en el Consejo de la Judicatura. ¿Y no es verdad que la doctora Elsie Celio, que el señor Jaime de Ventimilla son personas muy cercanas al socialcristianismo, al igual que el actual consejero Muñoz, al que supuestamente van asambleístas y figuras socialcristianas a conversar con él? De hecho, no. Y siempre se discutió la posibilidad de que haya un juicio contra todos. El problema es que 4 de los 5 fueron los que al menos aprobaron ese proceso de evaluación que recibió 3 sentencias en contra, 2 nacionales y una internacional, y que además le van a hacer pagar al país $11 millones a los jueces evaluados. O sea, esta reflexión alrededor de cómo se evaluó y de las multas que tocará pagar el Estado no quedaron zanjadas entonces en el debate político. No, por supuesto quedaron zanjadas. Les digo, una decisión que motivó el juicio político tiene, como le digo, una resolución judicial de la Corte Constitucional, de la Corte Provincial y de un organismo internacional
internacional sancionando y además condenando a pagar al Ecuador 11 millones de dólares. Entonces, que ahora me digan, estas personas no se merecían este juicio político, es para mí absolutamente inverosímil. ¿Y cómo queda, asambleísta, el relato alrededor de la impunidad? Es decir, que toda movida en la que avanza el correísmo es para tirar abajo los juicios emblemáticos que han complicado la situación política de Jorge Glass, Alexis Mera y el expresidente Rafael Correa. Lo primero, el Consejo de la Judicatura no puede revisar sentencias, no puede emitir sentencias, así que no hay forma alguna. Pero sí cambiar a los jueces que luego puedan hacer ese trabajo. Esa ha sido la preocupación que ha mantenido la Judicatura actual y algunas personas que han apoyado ese juicio. Tampoco puede cambiar jueces al antojo, es precisamente el motivo de este juicio, porque aquí se hace una evaluación para sacar en ese momento a jueces incómodos, nombran a jueces temporales en la Corte Nacional, algo que nunca se había dado, y por eso, como le digo, al menos la bancada social cristiana toma esta decisión en rechazo a la actuación de los vocales de la Judicatura, con ningún otro interés porque esos jueces temporales son los que podrían eventualmente ser reemplazados por jueces que pudieran revisar esos casos. Esa es la preocupación. Jamás debieron haber existido con jueces temporales. Esa fue una figura que se inventaron para llenar los puestos luego de que habían sacado a los jueces incómodos. Pero aquí lo que todos buscamos es jueces probos, jueces ni que persigan, pero que tampoco que ayuden, que fallen en derecho. Y estaremos vigilantes de lo que puede hacer a través de la Asamblea frente a la justicia, que no significa cambiar jueces, pero sí comprobar que en las decisiones hayan precisamente motivaciones que se enmarcan dentro de la Constitución y la ley. ¿Y no siente usted que en este caso el Partido Social Cristiano quedó muy comprometido con el correísmo? Es decir, al mantener ustedes una agenda propia como la que me ha mencionado esta mañana, esto como que se diluye y más bien dicen, no, lo que está operando es una alianza entre el correísmo y el Partido Social Cristiano para tomarse ahora la Judicatura y después el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo queda esa imagen del PSC frente a la comunidad por estos hechos? Bueno, el PSC en estos meses de asamblea ha subido 5 puntos de valoración a nivel nacional. Entonces yo creo que está haciendo las cosas bien, más allá de con quién vota o no en el Pleno. Vea usted que lo de ayer no es un PSC. Estamos hablando de la izquierda democrática, de un sinnúmero de asambleístas independientes, quienes no leen el mensaje de la votación el día de ayer, que es una mayoría muy sólida, no de 70, no de 75, de 85 asambleístas, están equivocados. Así que vamos a ver qué pasa. Quizás la próxima semana en una reconsideración, si se propone, no cambie el destino de este juicio. Pero en la Asamblea, yo sí le puedo decir, hay una mayoría que no se va a dejar ni mandar ni mangonear de ninguna otra institución. Entonces la mayoría PSC, UNES está vigente y está claramente consolidada. UNES y PSC no logran 70 votos por su cuenta. Por eso le digo, hay muchos asambleístas independientes y de otras bancadas que se suman en las votaciones. ¿El siguiente paso es el juicio político contra los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana asambleísta? Ya se abocó conocimiento, es un juicio que tiene que seguir su trámite, más allá de que va a haber una vacancia legal legislativa, y cuando llegue el momento habrá que tomar la decisión, aunque en ese caso evidentemente el requerimiento son 70 votos y no 92. Claro, en este caso es mucho más fácil. Bien, estas han sido las reflexiones del asambleísta social cristiano Esteban Torres. Gracias por estar en Contacto Directo.